noches, buen sábado, bienvenidos a Peña de Mujeres. Hoy arrancamos este panel fantástico, como todos los sábados, con Sole Caprio. Buenas noches. Estamos con Nicolás Cejas, que es sociólogo, y Lucho Moretti, que es politólogo, que nos viene acompañando en este ciclo especial político de cara a lo que van a ser las elecciones 2023 en el Estado Nacional y en esta provincia. Les quiero meter un avance que va a venir hoy a visitarnos una nota que creemos que va a estar bastante buena, Kiko Busacto, y candidato a gobernador, el único candidato de Santa Fe, acá a gobernador. Y Juan Pablo Poletti, el Mono Poletti, que se presenta de candidato a intendente de la ciudad, y que fue director del Hospital Cuyen durante tantos años, una persona muy evocada a la salud, que hoy se lanza a la política. Así que bueno, este es un poco el avance del programa de hoy. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Gracias. ¿Qué avances tenemos? Todo Estoy bien. cansadísimo, me pasé todo el fin de semana haciendo encuestas. ¿En serio? Uy, Pero entonces... ¿encuestas confiables o no confiables? Las mías son muy confiables. Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo es una encuesta confiable? Mira, es muy paradójico hablar de encuestas, porque es algo en lo que nadie cree, pero sin embargo existe. Mira como la moneda, ¿no? El peso. ¿Y cómo son estas encuestas? Porque viste que hay telefónicas, por ahí te llamaban antes Esa se llama al aleatoria, chico. Claro. Hay muchos tipos de encuestas. Tenés encuestas telefónicas, tenés encuestas presenciales, tenés encuestas autoadministradas, hay muchos tipos de encuestas. En las encuestas políticas, desde un tiempo a esta parte, cobraron mucha relevancia las encuestas telefónicas, pero la verdad es que no son las mejores encuestas. Las mejores encuestas son las presenciales, que son las más caras también. Y respecto a la representatividad, bueno, eso depende de cómo se construye una muestra. La encuesta es una técnica de investigación cuantitativa y como tal, como técnica, es un conjunto de procedimientos que a lo largo del tiempo se fue estandarizando. Pero tengo una pregunta. Si vos me decís que la encuesta telefónica no va más, de hecho, porque hay un montón de gente que ya no tiene ni teléfono de línea, y que la presencial realmente es la que tiene más y porque tiende a legitimidad. generar una opinión muy polarizada también la encuesta telefónica. Pero es comprensible. El tema es que ¿cuántos candidatos tienen un presupuesto tal para tomar una encuesta presencial con un tamaño de muestra tal que el resultado sea representativo? Sí, es carísimo hacer una encuesta. Pero es que es imposible. Más vale lo gastar en el barrio haciendo pasacalle o lo que sea. Pero no, digamos, haciendo una encuesta telefónica que vos sabés que el resultado va a ser muy... Sí. No, ahora lo que se usa mucho también, a mí me llegan mensajes por WhatsApp. Pero o en el mail, sería lo ¿viste? mismo. Y te dice, hola María Soledad, con mi nombre y todo, soy fulano de tal. Y vos decís, y tuve un mensaje así, ¿viste? Y vos decís, bueno, y ya lo lees porque te llega al WhatsApp, que es lo que más usás, o al mail, y te hacen toda una presentación, alguna invitación a algo. De varios candidatos ya me ha llegado. Se ve que yo tengo mi número o mi mail en alguna base de datos y me llegan de todos lados. Uno de los problemas que tienen en realidad las encuestas actualmente es el sesgo, digamos, el problema del sesgo en las encuestas se da sobre todo en este contexto donde venimos discutiendo que la gente está un poco apática de la política, en la gente que no contesta. Entonces, si vos haces una encuesta y golpeás 10 puertas y 9 te cierran la puerta en la cara, claro, hasta que conseguís la muestra, el que te contestó seguramente vos es una persona que le interesa la política o está muy sesgada en sus opiniones, pierde representatividad. Entonces, habla también de un estado de ánimo. Las encuestas serias deberían informar también cuál es la tasa de rechazo de la respuesta de la encuesta. Exacto. Porque ese que no te dice es una incógnita. Vos no sabés qué piensa. Por eso después cuando llegan las elecciones y efectivamente la gente va y concurre a votar, sorpresa, las encuestas ¿y eso no se cuenta? fallaron. El rechazo. Pero los que hacen encuestas no la pueden. Encuesta real, lo que pasa es que si vos haces una tengo... encuesta que te da 40%, una parte de rechazo y después 40% no sabe, no contesta, No ¿cómo le vendo esa encuesta al candidato? Claro, no le vendés a nadie. La representatividad depende de cómo se construya la muestra primero y después de una técnica estadística muy particular y concreta que se llama ponderación. Bien. Para que una muestra sea representativa de la población tiene que estar ponderada. Y para ponderar necesitamos variables, preguntas que de alguna manera que se puedan contrastar con un dato censal. Género, edad, nivel educativo, voto anterior, el voto que tuvo en las últimas elecciones son preguntas que se pueden contrastar. Y que se puedan cuantificar. Sí, claro. Convertir en datos para después se puedan sumar y demás y poder
trasladar a las curvas, digamos, para Pero- tener un resultado. Pero los políticos que quieren, bueno, decime cuánto voy a sacar en las elecciones. Claro. Que le digan que son hermosos, divinos y que Claro, todos los quieren. todos lo van a votar. Pero esa ponderación no es tan fácil de lograr. No, claro. Si bien uno puede agarrar en YouTube y encontrar videos, digamos, en realidad es mucho más complejo el procedimiento, pero básicamente consiste en dividir el dato censal dividido lo que vos tenés en la muestra, eso te da un coeficiente, eso luego se multiplica por el peso, multiplica cada fila del Excel donde se cargaron los datos. Y eso permite después dar una idea o Una construir- inferencia. Tiraste Una la fórmula, inferencia. Tiraste digamos. la forma. Una Sí, inferencia. rápida, Y- y rápida, para- es y rápido, vos- pero ahí- Te la tiré Y vos, rapidito, vas, ¿eh? vos vas puerta por puerta, te dicen esta zona, cómo medís Sí, cada claro, barrio y claro, golpeás la claro. puerta Tiene que directamente. tener una cuestión territorial, una Claro. cuestión de género. O sea, hay muchas variables a tener en cuenta a la hora de armar el despliegue de la encuesta en el Claro, territorio. eso como- Antes de que salga la gente a la calle, ya está tenés todo todo. prevista, cantidad de manzana, cantidad de viviendas, cómo que preguntar. Bueno, es una cosa que no se hace. Sí. Bueno, algunos se pueden Son hacer medio al el tuntún, tuntún pero también. Son medio Sí. representativos. Depende de qué quieras Depende de saber qué también quieras. y qué, Claro, qué nivel de boca de precisión. urna es una buena Es un encuesta. oficio, es Sí. un oficio. Y el hecho de que sea un oficio, es decir, de que cualquiera lo pueda aprender, hace que no exista un monopolio del saber sobre esa técnica en particular. Razón por la cual casi cualquier persona, con un poco de seriedad, con un poco de honestidad intelectual, que tenga ganas de dedicarse a eso, lo puede aprender. Pero bueno, también genera que haya muchas personas dedicándose a eso, con estilos distintos, que a veces, bueno, y ahí empiezan algunos de los problemas de las encuestas. Claro, que los resultados no son disímiles, o sea, que son... Lo que hay- Otra cosa interesante es que hace una década que yo vengo escuchando se mueren las encuestas. Cada vez hay más encuestas, no hay menos encuestas. Básicamente, uno, porque mientras haya democracia va a haber encuestas, y dos, porque mientras haya incertidumbre va a haber que tomar decisiones en base a información. Entonces no hay otra. No te doy otra herramienta. Están los grupos focales, que es, otro día podremos hablar de los grupos focales, que es otro método Otra de investigación, también muy interesante. Pero bueno, las encuestas están a la orden del día. Es cierto bien. que se convierten también en un instrumento político en la campaña política, las encuestas, ¿no? O sea, cada candidato que tiene, por ejemplo, Juntos por el Cambio en la capital federal dice que decidió que el candidato del PRO sea Jorge Macri en base a las encuestas. Eso dicen ellos, ¿no? Que hicieron encuestas Claro. y que le daba más a Jorge Macri, y entonces los demás dijeron, no, bueno, que el candidato más competitivo, capaz que todas las encuestas las pagó Jorge Macri, no sabemos, pero creeríamos que no, que Bueno, contrastaron varias, pero digo, se convierte en un instrumento de la política y en un instrumento para intentar convencer a la gente de que miren, yo estoy instalado, miren, voy a... Legitima las palabras. Sí. Un dato, que puede ser real o no, y eso es Claro. lo que uno tiene que avivarse para saber quién es la fuente, cómo se toma la muestra, si eso es representativo o no, que no se crea, que dice, según la encuesta tal dicen tal cosa. Bueno, no. ¿Qué encuesta? ¿De qué se trata? Fuente. ¿Quién la armó? Sí. O sea, tener ¿Y en qué cuenta se esas midió? pequeñas cosas. ¿Qué se midió también? Porque Ah. muchas veces salen los datos de imagen, por ejemplo. El candidato no sé, por ejemplo, salió ahora que Macri es el candidato, el referente político con la peor imagen de Argentina. ¿Qué dice eso de la realidad? No sé, no es que necesariamente eso se traduzca en Claro. votos o en el armado político o en la influencia que tenga Macri sobre su estructura partidaria. Nada, es un dato. Bueno, para algo se instrumenta, para algo se usa. Otro aspecto es cómo se leen esos resultados, para los cuales también hay un oficio, bueno, además que formamos también para eso, pero en general los políticos leen las encuestas de un modo que depende de qué político. Hay muchos Buenos. muy buenos políticos y viejos. zorros. Viejos zorros en Sí, ese sí, arte zorros, ¿eh? que tienen una lectura muy intuitiva y muy buena, muy inteligente, pero por ejemplo una pregunta de imagen, ¿cómo evalúa la gestión del presidente, el gobernador, el intendente, de muy bueno a muy malo? Bueno, fíjate, qué sé yo, no sé, doy un tip rápido, pero podría ser cualquier otra cosa. Si el muy malo está abajo, no radicalices el discurso, porque no te va a rendir. No hay tanta gente que tenga una opinión muy mala de esa figura que estás midiendo. Entonces es como, jugando con esas cosas, puedes llegar a tener algún insumo para tomar una buena decisión en contexto de campaña. Y de acuerdo a que vos lo que se te va planteando, la mayor, peor necesidad, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. La Vamos a última, bueno, ya me están haciendo Sí, señal, sí. Vamos al primer corte y en un ratito ya Seguimos. arrancamos con el primer invitado. ¿Viste qué rápido? Sí, ya hablando. venimos. Buen sábado, ya venimos. Bueno, volvimos del corte con nuestro primer invitado ya en el living. Estamos con Leandro Kiko Usato.
precandidato a gobernador hacia adentro de esta interna peronista y el único candidato de nuestra ciudad. Sí. ¿Eh? Marina. Muy bien. Bueno, gracias por invitarme. No, un placer. Quiero que me cuentes todo, Kiko, todo. Y la verdad que la gente debería escuchar sobre todo la planificación que tenés en temas de seguridad. Bueno, te agradezco. Yo creo particularmente que la política atraviesa un momento de mucha tensión. Vamos a 40 años del retorno democrático. Desgraciadamente, los argentinos, las argentinas, los santafesinos y las santafesinas estamos comprobando tristemente que no se come, ni se educa, ni se cura solo con democracia, que hay cierta insatisfacción en función de que la política no logra resolver la cotidianidad de la ciudadanía, y sin lugar a dudas, a la falta de eficacia de las políticas económicas para llegar a fin de mes, hay que sumarle en Santa Fe la problemática de la inseguridad, que me parece que es una problemática autóctona de esta provincia, con muchísima complejidad y que necesita un cambio en el paradigma de cómo abordarlo. Yo te hablé en principio de seguridad, en realidad como para ponerlo en el centro de la escena sabiendo que es una problemática transversal y que es la consecuencia no solamente de la situación del narcotráfico pero claramente de las necesidades de todo tipo y sobre todo los problema económico que claramente todos estamos teniendo, ¿no? Yo creo igualmente que el dilema de esta etapa de la política, el desafío pasa por hablar de vuelta de cosas concretas que tengan que ver con la incidencia en la calidad de vida de la gente. Claro. Me parece que el problema de la política en este momento es que se ha divorciado de la agenda de la gente y hay que volver a construir un programa que permita hablar de cosas que tienen que ver con la capilaridad del día a día, de la cotidianidad de la ciudadanía. Yo lo que dije es esta campaña, que para mí es muy importante, porque con 43 años me agarra disputando la gobernación, voy a tratar de hablar de 6 o 7 ejes temáticos que tengan que ver con lo que yo percibo, recojo de lo que pasa en la calle. Seguridad, educación pública, salud pública, producción y empleo, desarrollo territorial y hábitat, y el tema ambiental, que para mí son básicamente los problemas de hoy con la idea de también generar perspectiva de futuro. El tema de la seguridad, sin lugar a dudas, ocupa la mayor de las preocupaciones de la gente. Y yo creo que tráfico de estupefacientes y consumo de sustancias, desgraciadamente, hay en todo el mundo, en todo el país. Lo que no hay en toda la Argentina es el nivel de violencia urbana que Santa Fe atraviesa en los últimos 15 o 20 años y que necesita, vuelvo a repetirte, abordarse desde otro lugar. Hasta acá, lo que yo creo es que la política en Santa Fe ha construido básicamente un programa de gobierno con el libreto de cada uno de los gobiernos de turno y todos fracasaron. Entonces, si cada uno vino con su libreto y no pudo resolver el problema, probablemente sea momento de cambiar claramente las cosas para tener resultados diferentes. Y ahí viene el primer desafío, que es dejar de tener una mirada con una política de gobierno y construir una política de Estado. Claro. Construir una política de Estado te lleva a pensar que tenés que hablar con los que piensan como vos y fundamentalmente hablar con los que piensan diferente a vos. Y ese es el desafío de la política en este momento, hablar con los que piensan diferente a uno. Ponerse de acuerdo con los que piensan fácil es sencillo, el tema es ponerte de acuerdo con los que piensan diferente. Y sería lo ideal, digamos. Está tan devaluada la situación del concepto que tienen en general muchos sectores de la población en relación a la política. Muchos te diría, con argumentos para pensar así, porque en algunos espacios vos ves claramente la falta de debate político, como en otros que te sorprende y vos decís, cuando hay gente que por ahí pierde mucho las esperanzas y vos conocés equipos de trabajo o gente que están muy comprometidos con la política de verdad, de corazón y de vocación, digamos. Y yo creo que reivindicar todas estas cuestiones con lo que vos decís, pero el tema es saber cuál es, más allá de estos 5 ejes que vos tenés de campaña, y cuando vos me hablás de hacer un acuerdo político, y me hablás de gente con la cual tienen que sentarse a negociar para que se cedan de los espacios y se puedan llegar a acuerdos de políticas de Estado. ¿Vos no crees que no hay 2 ejes muy diferentes? ¿Cuál sería el punto de acuerdo? Mirá, yo creo que hay que trabajar sobre 4 ejes concretos en materia de seguridad. Una reforma normativa, una reforma policial, claramente un proceso quinquenal, nosotros bien peronistas, digamos, un plan quinquenal de inversión social, productivo y cultural en los barrios, y un abordaje vinculado al sistema de justicia en la provincia de Santa Fe. La primera es la reforma normativa. Santa Fe tiene una ley de policía del año 1975. La ley del servicio penitenciario del año
1978. No tenemos una ley marco de seguridad pública y el esquema de regulación de las faltas policiales está todavía regido por el sistema de asuntos internos, que es un sistema corporativo que se regula en función de la relación que tienen los subordinados con el jefe policial. Falta auditoría ciudadana. El segundo gran acuerdo político, social y democrático tiene que ver con qué hacer con la seguridad y qué hacer con la policía. Nosotros venimos de una historia reciente. La Argentina ha recuperado la democracia, pero la última dictadura cívico-militar ha traído un problema, yo diría, traumático para la democracia de qué hacer con la policía. ¿Qué hacemos con la fuerza de seguridad? ¿Qué hacemos con esos 25.000 mujeres y hombres, todos hoy nacidos en democracia, que forman parte de la policía de Santa Fe? Y que yo quiero ser sincero, no creo que sea ni mejor ni peor que la de Córdoba o la de Buenos Aires. Lo que pasa es que se ha degradado, se ha deslegitimado y la gente cree que es problema cree que es parte del problema y no de la solución. Y ahí me parece que hay que trabajar claramente generando una carrera policial diferente, volviendo a generar un proceso de discusión respecto a cuánto cobra un policía, generando un proceso de jerarquización, e inclusive te digo sinceramente, la democracia tiene que discutir a esta altura, después de 40 años, como pasa en algunos países, si no conviene inclusive sindicalizar la propia seguridad. Qué difícil. Bueno, es una discusión que hay que darla. Claro, es difícil. El personal armado, sindicalizado, en la mayoría del mundo es como un problema sensible, pero indudablemente alguna vuelta de rosca hay que dar hacia adentro de la policía porque es claro el nivel de corrupción que se ha llegado y si no, no tenés el alcance y el avance del narcotráfico en esta Yo siempre hago una esta pregunta provincia. siempre hago una pregunta ¿hay que es casi convivencia? de sentido común. ¿Alguien cree realmente que 1.500 efectivos federales, 1.350, 1.600, 2.000 con mucha furia que puedan venir a Santa Fe, van a resolver el problema de no resuelven 25.000 policías, hombres y mujeres? Pero no solamente 25.000 policías. Acá hay 450.000 habitantes y la situación más compleja donde, que en realidad la vez pasada, no recuerdo quién venía, pero decía que no se produzca ese efecto hormiguero, que se pise Rosario porque se concentran toda la cuestión ahí y todo esto se traslada hacia otros lados y no significa que no exista. No, ya ha pasado eso. De hecho, el delito, a ver, en los dispositivos de saturación en Rosario, el delito se ha trasladado geográficamente al Gran Rosario e inclusive un poco más allá, Cañada de Gómez, Roldán, Carcarañá, el cordón industrial de San Lorenzo han tenido dificultades en el crecimiento exponencial del delito en la medida que saturar Rosario sin la idea de un plan o un programa integral. Por eso digo que vos podés mejorar ostensiblemente los niveles de prevención, pero también tenés que trabajar en lo que te decía recién en un plan quinquenal de abordaje territorial. Tenemos que discutir de la política que queremos hacer con los barrios populares de Rosario y Santa Fe. Yo tengo una idea. Primer tema, mejoramiento del sistema educativo. Segundo tema, recomposición del tejido social a partir de la importancia del deporte. Yo tengo la idea de trasladar la política deportiva y jerarquizarla creando el Ministerio de Deporte. Que no se trata solamente de generar una estructura desde el Estado diferente, no es cambiar para que nada cambie. Es jerarquizar la política deportiva invirtiendo, como no se ha hecho nunca en la provincia de Santa Fe. Pero como la frazada es corta, tengo que saber cómo voy a financiar una política deportiva si pretendo revolucionarla. Yo voy a cobrar el 1% de la tasa de exportaciones portuarias y de importaciones y con eso tengo 7.500 millones de pesos para aplicar directamente a la infraestructura de los clubes, para que un pibe que va a un club tenga conitos, pelotas, tejidos, calefones y una taza de leche para poder tomar la merienda. Creo que hay que invertir claramente en el mejoramiento de los 5.200 establecimientos educativos que tenemos. Le pedimos a la escuela que nos devuelva pibes cuando en realidad no tienen ni a veces ni un ventilador de techo, ni un pizarrón, ni un aire acondicionado, ni un calefón, para poder tener una taza de té caliente, un mate cocido. Yo creo que ahí hay que pensar claramente que eso se sustancia con un proceso de 1.000 establecimientos educativos por año. Uno se pone en general a ver la problemática total. Hay colegios que realmente, como vos decís, no tienen ni ventilador. Mucho más injusto porque quedan tremendamente afuera de una educación ya digital prácticamente. Bueno, imagínate cómo podés pensar en acortar la brecha digital si hay escuelas que no tienen ni siquiera un pizarrón a Por veces. eso es Literal, ¿eh? Sí. No estoy hablando de Cacique Aracaiquí, con el mayor del respeto a los habitantes de Cacique Aracaiquí. Estoy hablando acá a pocas cuadras de este estudio. Nos ha tocado recorrer escuelas donde tienen enormes dificultades para llevar adelante ni más ni menos que una clase porque le faltan ventiladores. ¿Te imaginas lo que es el verano acá? No, por le favor. faltan aire acondicionado, no tienen calefactores,
no tienen pizarrones, y además recibí la realidad muy dramática de algunos pibes. Sí, y muchos van a resolver su situación de poder comer todos los días. El colegio se convierte en Total, un comedor total. y con docentes que hacen una asistencia más de emocional Total. qué sé yo, que dar diagnóstica, qué sé yo. Los Por eso chicos hoy por ahí. Por eso hay que abrir la escuela y volver a refundar la comunidad educativa, que es una alianza estratégica entre docentes, padres o familiares y alumnos. Kiko, te quiero dar un ratito la palabra a nosotros. No, es que Kiko habla un montón y yo también, o sea, Sí, que no le damos. Y no nos dejan meter bocadillo. Sí, no, ya. Podemos estar chicos. hasta mañana Sí, tranquilamente. charlando Sí, entre tal cual. todos. Yo quería preguntarle a Kiko, porque cuando apenas empezó hablando dice que la gente está descreída de la política, alejada de la política, y siendo él tantos años legislador, 12 años creo que es diputado por el Partido Peronista, ¿haces un mea culpa o una crítica del gobierno primero provincial de Omar Perotti y segundo de Alberto Fernández a nivel provincial, porque no deja de ser gobierno y cada vez la gente está más distanciada, y arrancaste diciendo eso que me impactó, siendo parte del partido conducción y oficialista, que digas la gente está cada vez más descreída de la política? ¿Haces un mea culpa, una crítica, algo que haya que cambiarse, que quieras decir, mira, esto me parece que se hizo mal, cambiaría esto en la gestión provincial, esto en la gestión nacional, para ver, digamos, para que la gente pueda ver en qué te podés diferenciar, en qué podés cambiar siendo oficialista, digamos? Sí, yo creo que, a ver, en primer lugar, me parece que las autocríticas hay que hacerlas siempre. Hay que empezar a tener mayor, hay que empezar a autodeconstruirse para hablar un poco de política en estos tiempos. Digamos, esta idea de que la política no pifia, de que nadie se equivoca, esta cuestión del posicionamiento políticamente correcto siempre, para mí no va más. Yo creo que nos equivocamos, creo que en muchas cosas han sucedido situaciones objetivas que no pudimos prever, nadie previó una pandemia, con todo lo que eso implicó en el mundo, pero también es verdad que desacertamos muchos en algunas decisiones políticas. Al gobierno provincial le tengo que reprochar algo, es la falta de empatía con los laburantes y con un montón de sectores que estaban claramente convencidos de que era un gobierno que iba a cambiar la realidad de los barrios a partir de una promesa de paz y orden, que nunca llegó y que me parece que el gobierno nunca intentó abordar profundamente. Porque para abordar eso necesitas, además de mejorar los niveles de prevención policial, un nivel de inserción a partir del desarrollo de los clubes, de la escuela, que nunca tuvo. Y al gobierno nacional le achaco muchísimas cosas también. Fundamentalmente que la política no haya sido una herramienta para que se hayan tomado decisiones con más audacia. La idea, el gobierno nacional de Alberto Fernández tiene para mí como mayor crítica la idea de haber abrazado la política como la herramienta dentro de lo posible. La idea de no plantearte cambiar más allá de lo posible, de conformarte con lo que está dado y decir, che, me resigno a esto. Yo la verdad que el día que quise hacer política, volví de Santiago del Estero, del Impenetrable del Chaco, yo iba a un colegio jesuita, a la Inmaculada. Cuando volví dije, bueno, o hago política o me dedico a la religión, pero yo el mundo como tal lo veo, no lo quiero más. Bueno, cuesta cambiar el mundo, pero si no empezás por lo mínimo, difícilmente lo puedas. Y si a los 40 y pico años te resignás a que solamente podés hacer lo posible, bueno, evidentemente vas a chocar más de lo que crees en política y te vas a frustrar mucho más de lo que crees. A mí en Santa Fe te puedo garantizar que cuando pienso en la provincia, muchas de las cosas que pienso, más de una persona me dice, che, pero eso es imposible. Bueno, pero... Yo creo que con decisión política y construyendo mayorías, te pueden torcer muchas cosas, digamos, ¿no? Hay que empezar por ahí. Claro. Totalmente. Digamos, ¿no? No quedarnos con lo que tenemos, ir un pasito más allá. Más allá. Chicos. Sí, yo te quería preguntar, vos el año pasado presentaste un libro sobre la cuestión del tema impositivo de la provincia y hablabas también sobre la cuestión de la tierra y del modelo productivo. Me parece muy interesante, hablaste de la cuestión ambiental, pero también está este dato que tiene el libro de que menos de 2.000 propietarios son dueños del 60% de las tierras en Santa Fe. Tema polémico para ser candidato a gobernador de la provincia, hablar de estas cuestiones. Te quería consultar, bueno, ¿cuál sería tu programa de gobierno en ese sentido? ¿Cómo serías gobernador de la provincia de Santa Fe discutiendo estas cuestiones, digamos? Bueno, porque yo en realidad creo que para votar todos los que quieren que las cosas sigan como están, tienen muchos candidatos. El que quiera votar por una provincia diferente que realmente interpele a fondo los sistemas o el status quo constituido alrededor del poder, puede votar por nosotros. Santa Fe tiene 0,06% de la población, 1.200 familias, dueñas del 60% de la tierra. Una inmoralidad que pasó en la Argentina y que pasó en la provincia también.
Pero además tiene un problema. Somos un océano verde de soja transgénica que le ha quitado diversidad al campo, que le ha quitado diversidad a la producción y que ha expulsado un montón de campesinos y de familias agrarias del campo. Tenemos un campo sin campesinos y esas familias pasaron a engrosar con muchas dificultades para vivir el conurbano de Rosario y de Santa Fe. Yo estoy planteando abordar esa problemática desde 2 o 3 lugares. Primero, cambiar la estructura impositiva de la provincia porque es regresiva. Se cobran cada vez más ingresos brutos y cada vez menos inmobiliario y cada vez menos patente, que son los impuestos directos que persiguen la riqueza. Aquellas personas que desafíen el modelo productivo vigente, que es el monocultivo de soja transgénico, que es la gallina de los huevos de oro, que ningún gobierno, ni tampoco el nuestro a nivel nacional, se ha animado a tocar porque le deja mucho rédito en las exportaciones, y además sea dueño de un pedazo de tierra pequeño, de una unidad económica agraria, le vamos a bajar el 50% del impuesto inmobiliario rural. Dicho de otra manera, aquellas familias que tengan hasta una unidad económica agraria y hagan chacra mixta, es decir, además de soja, puedan hacer trigo, puedan hacer maíz, y tengan vaca, chancho o gallinas, le voy a bajar el 50% del impuesto inmobiliario rural. Y además, a esas 1.200 familias le vamos a subir el impuesto con un adicional, que además lo vamos a utilizar para crear un fondo de afectación específica en 3 cosas. Actualización catastral permanente, porque queremos que los límites de los campos los fije el Estado, no los propietarios. Fomento de las actividades económicas en los pueblos de hasta 1.500 habitantes. Nosotros tenemos 365 localidades, de las cuales 252 son pueblitos de hasta 1.500 habitantes. Hay que generar actividad económica ahí, hay que generar laburo para que un pibe que nace ahí se pueda quedar a vivir ahí y quiere hacerlo. Y por último, vamos a hacer que el campo reciba lo que el Estado le saca. Vamos a crear un fondo de afectación específica para gas, luz, agua, conectividad y caminos rurales, para fomentar un campo claramente mucho más productivo, con muchas más condiciones para vivir ahí. Es un proyecto audaz, pero la verdad que yo creo que en Santa Fe se puede plantear. Queda una última, ¿sí? Bueno, rápido, Dale. a mí me toca la pregunta personal no. siempre. Bueno, es la primera vez que te veo, encantado de conocerte, la primera vez que también hablo con un precandidato a gobernador. Me enteré viniendo para acá que vos sos de Santo Tomé, o sea, Sí. en realidad no sos el primer candidato a gobernador de Santa Fe, sos de Santo Tomé. Bueno, ciudad. pero Cuando él nació era Santa Fe. Pero ¿cómo Ahora, es tu convencido, relación? convencido. ¿Cómo es tu relación con Santo Tomé, con la política ahí? ¿Militaste ahí? ¿Cómo? Yo empecé, mi primera experiencia en la política, me acerqué a un comedor, una copa de leche, en realidad, en Santo Tomé, a los 14, 15 años. Quiero aclarar que mi vieja había sido concejal en Santo Tomé por el peronismo, año 89, con la renovación, con Cafiero, y tenía algún ADN de la política, pero en aquel momento me acerqué. Después Sole ya me conoce, porque me conoce la época de la facultad. En la facultad, porque no había centro de estudiantes en el Colegio Inmaculada, ya me metí de lleno, pero estoy muy vinculado a Santo Tomé. Mis viejos viven ahí, mis hermanos viven ahí, y además he forjado una alianza y una relación muy importante con un compañero que se llama Rodrigo Alviso, que seguramente va a ser intendente de Santo Tomé estas elecciones, y es un pibe de 34 años que empezó a militar con nosotros, así que tengo todos mis amigos, toda mi vida en Santo Tomé. Jugué al básquet con el Chapu Nocioni, el día que el Chapu llegó yo me retiré, obviamente. Y toda mi vida Bueno, en no te veo muy jugador de básquet, no es por nada. Jugué 10 años, Ah, estaba en la ¿de qué? selección. Pivot, ¿cómo Pasa se que cuando... llama? No era base, no. Pasa que cuando tenía que pegar el estirón me fui. Muy bien. Bueno, el Tata Arbizu está en Santoto acompañado de Rosana Zamora, Claro. una gran dirigente, y Paula Zaini, de Exactamente. INADI. Bueno, son toda gente querida y conocida. En casi todas las listas tengo amigos. Quiero decir que tengo Qué amigos. difícil Va a ser votar, difícil, tú. qué Va a ser difícil. difícil. No, yo ya tengo definido, pero bueno. Ya, basta. Gracias. ¿Cuándo venís de nuevo? Bueno, cuando me inviten. Pero yo más quiero venir, la próxima vez quiero venir. 3 temas y lo desarrollamos a fondo. Hablamos de la hidrovía la próxima No, vez. Hablamos de la hidrovía. Pero Pues la tengo un hidrovía- proyecto para hacer 7 astilleros provinciales. Ah, buenísimo. bueno. Sí, Fundamental. porque Santa Fe tiene 720 kilómetros de costa y no tiene una fábrica de barcaza. Yo voy a hacer 7 astilleros, uno cada 100 kilómetros, para que el 30, el 40% de las barcazas de la hidrovía Paraná-Paraguay sean de origen santafesino. No paraguayas. No, es como una suele vergüenza ser. que le compremos barcaza a Paraguay. Sí. Todo Paraguay, Escuchame, baja. Cavallo firmó en los 90 un tratado por el cual cedimos soberanía y hay que recuperar. Sí. Porque además, para transportar alimentos más baratos y que la gente no le encarezca tanto el precio, La barcaza. tenés el agua. Claro. Claro. No hay otra. No, tengo para hablar. Todo mirá. lo que sea industria nacional, de cualquier índice, es lo Pero además, único ¿te imaginas que un nos astillero saca- acá en Santa Fe? Pero por favor, lo único que nos saca a nosotros de la crisis económica es la actividad y
y reincorporar a la gente al trabajo genuino. Dicho sea para Santa Fe, es una ciudad, me cuelgo, perdónenme. Santa Fe es una ciudad que tiene que amigarse con el río. Es portuaria. Sí. Y Una ciudad que tiene que amigarse con el río. No, Estamos hay rodeados de agua. Hay que explotar el río. Exactamente. Nos mintieron que no sirve más y lo convirtieron en No. esto, en el casino y todas estas cosas. Totalmente. Y, resirve. Mucho Ay, para hacer. Vamos a hacer una segunda entrevista con Hidrovía que me súper interesa. Dale. Ya venimos. Gracias. Y en nuestro living este sábado ya lo tenemos al mono. A ver, ¿cómo te presento? Si ya sos tan popular porque nos salvaste o llevaste adelante la política pública tan importante que fue esta pandemia a través de llevar adelante la dirección del CUYEN, Presentame Juan Pablo el Mono Poletti. el mono Poletti. Y en el hospital era el doctor Poletti. Y Llegó el sí, doctor. cuando estábamos serios por la pandemia realmente la pasamos muy mal. Ustedes un poco encerrados y nosotros realmente tratando de organizar el hospital para que pudiéramos estar dando respuesta a lo que se venía. Teníamos mucho miedo al principio y después fuimos conociendo esta enfermedad que por suerte pudimos vencer y realmente el balance general, más allá de los 2 años de realmente dificultades que tuvieron comerciantes, muchísimas pymes que tuvieron que cerrar, la vida era primero y eso fue un balance de haber sido la segunda provincia con menor cantidad de muertes en el país. Bueno, decime, cuando te agarró la pandemia, ¿cuánto hacía que estabas en la dirección del Hospital En CUYEN? el 2021-20 tenías 7 años de director. O sea Un que te año de agarró, subdirector y 6 de director. o sea, por suerte o gracias a Dios, te agarró con experiencia en gestión, digamos. Sí. Si esto hubiese pasado con alguien sin experiencia en gestión, sabiendo la responsabilidad que es llevar adelante la contención de lo que es la salud pública de una ciudad, que me parece un compromiso muy complejo, sobre todo en ese momento donde había trazabilidad de un montón de cuestiones, digamos. Creo que ¿no? se dieron por un lado, bueno, yo no tenía experiencia en gestión cuando subí al hospital, a la dirección. Era médico hospitalario, sí, 21 años de experiencia en hospital público. Pero No es bueno, menor, ¿eh? como No es menor. como no me parecía que solamente había que tener la práctica, hice 2 cursos de posgrado en gestión en salud durante la dirección. Y bueno, la pandemia me agarró con esos 2 cursos ya terminados y creo que fue impredecible porque no nos olvidemos que asumió un gobierno en diciembre del 2019 y en marzo del 2020 se declaró la pandemia. Era un Ministerio de Salud nuevo y realmente se puso a tiro de la situación y no tengo nada para decir. Me dio respuesta, por lo menos como director de hospital, en todo lo que uno pudo trabajar en equipo. Realmente yo creo que se vio lo mejor de la política cuando pudimos armar el hospital militar. Claro. Y eso un poco lo que llevó un gobierno nacional, el ministro de Defensa, en ese caso era Agustín Rossi, donando el hospital militar que tenía guardado, el gobierno provincial poniendo la decisión de que se ha manejado por la dirección del Hospital CUYEN y el intendente cortando Avenida Freire y permitiéndonos hacer la manga conectora para aprovechar todo lo que el hospital ya tenía instalado. Porque hubo muchas críticas de por qué no usábamos el Iturraspe viejo, por qué cortábamos Avenida Freire. Y hoy, cuando uno explica que lo que hicimos fue aprovechar lo que tenía el Hospital CUYEN, tomógrafo, resonador, quirófano, iban ahí pacientes no COVID a ese lugar. Y el paciente no COVID era el herido, la apendicitis, la cesárea, todo lo que en el Iturraspe viejo no se hubiese podido atender. Entonces, esa manga conectora permitió abrir una sala más de 30 camas con toda la logística del hospital, farmacia, camillero, costurero, lavadero, todo lo que arma un hospital. Esto fue la idea que le dimos al gobernador y como dije, 3 gobiernos de distinto espacio político se pusieron de acuerdo por los santafesinos. Y esto es un ejemplo de que la política puede funcionar. Claro, bien. es que vos sabés que mientras hablaba decía, bueno, cuando se habla de política pública,
y un acuerdo en política pública que se tiene que dejar como base y eso no se puede discutir y no se puede poner en duda sea el que gobierne quien sea, que es una salud pública eficiente que llegue a todos los, en este caso los santafesinos. Pero bueno, creo que lo que llevaste adelante y lo que pasó en la pandemia tuvo mucho que ver con eso de que se puede acordar con los distintos espacios a través de una necesidad real que se lleva y se articula de acuerdo a quien tiene como para abastecer la demanda que sea necesaria en ese momento. Totalmente de acuerdo. Y creo que en Santa Fe hay una política pública de salud pública que es justa, que trata de ser igualitaria y que trata de garantizar al ciudadano santafesino una calidad de atención en un hospital público que hoy es reconocido a nivel nacional y provincial. Hoy hay gente de Rosario, casos y de Córdoba que han venido al Cuyen porque nosotros tenemos, bueno, yo no estoy más, pero sigo hablando como si estuviera. Sí. Hay en el Hospital Cuyen una máquina que es la máquina de ECMO, que hay solo 2 máquinas en hospitales públicos de adultos en el país, y una está en el Cuyen. Y tiene que ser un orgullo santafesino. Y eso es lo otro que te quería no corregir, sino aclarar. No hablo más en singular, porque la pandemia nos enseñó una gran cosa. No se habla más del médico ni de la enfermera. Se habla del equipo de salud. Hay un montón de gente que está atrás del hospital, como te nombré, costurero, lavadero, camilleros, que forman parte para que el médico y la enfermera puedan terminar de curar o sanar un paciente. Si no tuviera esos soportes administrativos, compra, personal, hay un montón de... nosotros siempre nos acordamos del médico y la enfermera, que son los que tienen el guardapolvo blanco o la chaquetilla blanca, pero sinceramente el hospital se compone de 2.000 empleados que si no trabajan en equipo, algo no va a andar bien. Si el médico diagnostica algo, tiene que ir a quirófano, necesitamos un camillero, necesitamos un telefonista, necesitamos costurero, necesitamos lavadero para lavar esa sábana de quirófano. Es un montón y por eso hay que hablar de equipos de salud. Ya lo creo, y sobre todo de equipos estatales, digamos, porque no nos olvidemos que esto es a cargo del Estado, y hoy yo creo que las cuestiones de salud, teniendo en cuenta la difícil situación económica que hay y el colapso que hay en algunas obras sociales, e inclusive en algún tipo de sanatorio, creo que la afluencia de gente hacia los hospitales ha crecido tremendamente, ¿no? Escuché el otro día al doctor Rodrigo Mediavilla, que fue mi jefe hasta hace secretario de, director de hospitales de tercer nivel, que había crecido casi en un 33% la atención en hospitales públicos a punto de partida. Siempre sabemos que en las crisis el hospital público empieza a tener más demanda. Esto es un poco porque o el paciente no puede pagar su prepaga y se queda sin obra social por más que tenga trabajo, o independiente que tiene una obra social de monotributo que realmente no le da cobertura, o personas que hasta no pueden pagar una orden de internación de una obra social provincial, que hoy son, no sé, tienen que pagar el sellado provincial, todos son como 6.000, 8.000 pesos y que no todo el mundo lo tiene y tiene que recaer en el hospital público. Es por esto que necesitamos esa voluntad del empleado público, que yo lo defiendo a muerte, para poder contener este aumento de demanda en la guardia, en las internaciones, en los quirófanos. Pero bueno, los hospitales de la ciudad están preparados para eso. Decime, Mono, ahora después de todo de tu experiencia en la gestión pública y entendiendo que conducir un espacio, ahora tu proyecto es la intendencia. Sí, me decidí. Es un gran desafío y vas hacia una interna. Tengo el convencimiento, después que me buscaron 7 espacios políticos, no fue uno solo, y esto me llevó hasta sentirme un poco en la obligación moral de que si había tantos espacios políticos que querían involucrar a Poletti, mi conversación con mis hijas fue si estamos convencidos de que algo se está haciendo mal en política, que hay cuestiones que los políticos creo que están haciendo una mala política. Yo defiendo la política, defiendo la democracia y no creo que hay que romper todo como proponen algunos, sino que hay que ir hacia la buena política.
Y la buena política es cuando el vecino está por delante de los espacios políticos. Cuando queremos poner la política y los espacios políticos, el voto, el cargo por encima del vecino, es donde se desvirtúa y el vecino queda atrás de una especulación de qué cargo, cómo me ubico en la próxima elección. Y ahí es donde le dije a mi hija, si yo tengo la oportunidad y no la aprovecho, no nos quejamos más en esta casa. Porque ahí es donde uno podía esconderse. Estuviste muy bien. Pero lo pienso Claro. así, porque a mí no es que me llamó un partido político y no me gustó ese partido, no iría nunca, y entonces no entro en política. Me ofrecieron 7 espacios, podría haber elegido. Me ofrecieron cargo de intendente, de senador, de diputado, de gobernador, de concejal. Es decir, que también podía elegir de qué quería ir. Y yo me sentí como en la obligación moral de decir, es el momento de involucrarnos. Creo que los vecinos, el ciudadano común, le encantaría que le ofrezcan. Y yo me siento un ciudadano común que nada más tuve la oportunidad de que la exposición por el COVID me llevó a la mesa en cada mediodía dando tal vez buena o mala noticia, porque también mis hijas adolescentes, cuando yo decía no festejen el Día del Amigo, se aguantaron su mensaje, tu viejo un botón, y yo lo hacía convencido de que lo estaba cuidando a los chicos. Pero bueno, yo sabía de que iba a tener ese rebrote, pero realmente creo que es el momento que los ciudadanos nos tenemos que involucrar. Los que venimos fuera de la política, y esto que digo, no es demagogia, es así. Tenemos que empezar a hacer una política donde el vecino esté primero y no hacer obras porque vienen las elecciones. Hagamos la obra del primer día que asumimos, porque el vecino la necesita. Es que la no podemos necesidad de esperar la 2 años a No. que haya una elección de concejales para ahí hacer la primera obra para ganar un concejal más. Eso es especulación política. La centralidad de la política tiene que estar en las personas. Y y todo el resto de las variables tienen que estar a favor justamente de esto. Y no al revés, ¿viste? Hay, como decís, gente que se enoja, Yo que quiero patea repetir todo. lo de la y carpa que- militar Sí. en la seguridad. Hoy la seguridad no depende del municipio. Y tampoco creo que depende exclusivamente del gobernador ni de la policía. Tenemos que trabajar todo. El municipio iluminando, desmalezando, poniendo más cámaras, poniendo la GCI para prevenir. El Estado provincial poniendo policía, si es necesario, coordinando con el próximo intendente. ¿Por qué no podemos subir un policía a las patrullas de la GCI? Vamos a hacer la denuncia y los vecinos me dicen, porque estoy recorriendo los barrios y hago talleres con ellos para que me digan a ver cuál es la problemática del barrio. Y si fuimos a hacer la denuncia, me dicen que no tienen móvil. Bueno, y la municipalidad tiene 18 móviles de la GCI. ¿Por qué no subimos al policía al móvil? Ellos tienen el policía, nosotros tenemos el móvil y todos los empleados de la GCI son civiles. Pueden prevenir, pero no pueden actuar sobre el delito. ¿Por qué no subimos un policía a la GCI? Tanto cuesta sentarse en una mesa y coordinar esto y que Nación aporte lo suyo, porque Nación también es un problema nacional. Claro. Y son ciudadanos argentinos. Y la justicia, tenemos que cambiar las leyes. ¿Por qué alguien que delinque a los 2 días está libre y vuelve a delinquir? Tenemos que sentarnos todos en la mesa, no es únicamente culpa del intendente o culpa del gobernador, es toda la mesa. Tenemos que involucrar la justicia, el legislativo, el ejecutivo, en todos los niveles. Esto un poco, yo sé que no va a ser fácil, sé que soy un idealista, tenemos que salir del idealismo e ir a la realidad, empezar a dialogar, pero charlar estos temas con cuestiones concretas. ¿Podemos subir un policía a la GCI? No. ¿Por qué? Por el seguro, esto. Bueno, solucionémoslo. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Vos estás de acuerdo o no? Eso le preguntaría yo al ministro de Justicia, de Seguridad. ¿Vos estás de acuerdo o no? Bueno, vamos juntos a ver cómo nos ayudamos. Claro, sí, a lo mejor generar un espacio intermedio donde articulen esas dos recursos. Pero sentado en la misma mesa, disponibles. porque eso es lo que pide el Sí, ciudadano. No claro. importa si es peronista, radical. Mira, yo te voy a contar una anécdota. En el segundo barrio, una señora me dio una lección que le dije, si no te molesta lo voy a tomar de latiguillo. Me dijo, usalo con toda tranquilidad. Me dijo, doctor, a mí no me interesa si me juntan la basura con la derecha o con la izquierda. Yo lo que quiero es que me junten la basura. Qué mejor ejemplo de que la gente no le importa Claro. estas peleas, estas chicanas políticas. La gente quiere que le solucionemos problemas.
Claramente, claramente. Bueno, te voy a abrir un poco con los chicos para que intervengan. No sé quién. Hablando de esto de que vos decís que a la gente no le importa de derecha, de izquierda, qué partido, que esto, que lo otro, que estas chicanas políticas, ¿cómo ves que, si bien vos sos independiente, pero estás en el partido de Juntos para Cambiar Santa Fe, Unidos para Cambiar Santa Fe, que Carolina Lozada haga esta campaña tan, digamos, agresiva contra Maxi Puyaro? Tan sucia, porque después el día de mañana alguno de los dos, si llega a quedar y si vos llegás a ganar, ¿cómo se puede revertir? Personalmente no creo que sea tampoco de un solo lado, hay del otro lado, no en exposición pública, en redes, y hay una agresión mutua que creo que no beneficia a nadie, no le interesa al ciudadano, no entra en el juego, y creo que en breve se va a terminar porque se van a dar cuenta que el vecino necesita escuchar propuestas, necesita escuchar más cómo vamos a solucionar su problema. Así que yo creo justamente en esto de que tenemos que mirar el medio vaso lleno, tenemos que tratar de mirar cómo es los problemas y qué podemos hacer para solucionarlo. Ni a nivel nacional, ni la famosa grieta, realmente estoy por fuera de eso. Por eso me creo sí acepto todas las adhesiones de los que quieran creer en esto, de lo que es Juan Pablo Poletti, pero sin atadura. No me afilié a ningún partido, no milité nunca un centro de estudiantes, fui director de 3 gobernadores de distintos espacios políticos, fui director de 5 ministros de salud, y me queda el orgullo que, salvo Drisum, que está fallecido, cuando decidí entrar en política, los 4 ministros de salud con los que yo trabajé me mandaron un mensaje privado alegrándose de mi participación política y que me deseaban lo mejor. Y esa es la relación que me quedó con los 4, independientemente, porque yo militaba para el Cuyen, para el ciudadano. Si al Cuyen le iba bien, al ciudadano conseguía turno para operarse, se atendía bien en la guardia sin demora, no me importaba qué partido político gobernaba, porque el partido político, bienvenido, que lo beneficiaba yo, si hablaban bien de la gestión, como hablé yo recién bien del gobernador Perotti con la carpa militar y de mi contrincante en estas elecciones como Emilio Catón. No me molesta, si hicieron las cosas bien hay que dejarla. Si este intendente hizo cosas bien, bienvenido, no vamos a cambiarla. La bicicleta no la vamos a sacar, si es una excelente idea. Y esto es lo que tenemos que cambiar. El que hizo las cosas bien, dejémosla. Si hay funcionarios que hacen las cosas bien, dejémoslo, que quieran trabajar conmigo y no arrancamos de cero, y ahí vamos a ir evolucionando. Ahora, si yo vengo y digo, todo lo que hizo Catón está mal, y vamos a hacer esto de nuevo, arrancamos de cero. Te lleva 2 años arrancar. Pero y ya vienen las próximas elecciones. Y esto es lo que hay que cambiar de la política. Totalmente. Gracias. Buenas noches, encantado de conocerlo, es la primera vez que lo veo. Parece, lo escucho una persona muy sincera y convencida, titánica la tarea que describió en el Hospital Cuyen durante la pandemia. Me sale preguntar qué es más difícil, gestionar un hospital en contexto de pandemia o organizar una campaña para conquistar las voluntades de los santafesinos. Mirá, ¿Cómo se organiza una campaña? ¿Quién lo ayuda? ¿Cómo lo asesoran? Es muy bueno. Te puedo asegurar que manejar la pandemia no fue fácil, lo que sí, tuve que hacer lo mismo que estoy haciendo ahora, que es armar equipos. Yo armé un comité de COVID desde el día 1, que lo compusieron 15 personas. Y no fueron elegidas a dedo, digamos, sino por rubro. Yo necesitaba a alguien del departamento de enfermería, le dije al jefe, mandame el que a vos te parezca que va a gestionar conmigo. Infectología tenía que estar, terapia, la guardia, y así fui buscando 15 que nos juntamos de lunes a domingo durante casi 4 meses ininterrumpidos. ¿Quién es el infectólogo de su campaña? ¿Quién cumple ese rol? ¿Quiénes lo ayudan? A ver, hoy hay gente que está técnica, que sabe de política, que me orienta para ir a hacer la recorrida de los barrios, y después no estoy guionado. Yo esto mismo que les conté a ustedes se lo digo a los vecinos y se lo digo en la cara. Pero porque tengo la tranquilidad que cuando me buscaron los 7 espacios políticos, a los 7 espacios le dije, yo le prometí a mis hijas y a mi señora que no voy a cambiar. Esa es la única promesa que yo hice. Y como quiero seguir durmiendo en casa, porque hasta ahora me llevo perfecto, a mis 4 hijos y a mi señora no le voy a fallar. Y yo eso es lo que les dije en la cara a los 7 espacios. Yo no voy a cambiar y ustedes me vinieron a buscar. Esa es la única tranquilidad.
Yo no fui a pedirle que me den un cargo. Me vinieron a buscar y ellos sabían a quién buscaban. Ellos sabían y yo encima se lo dije en la mesa. Hoy no me pueden decir ni enojarse porque yo diga que quiero cambiar la política, aunque ellos sean políticos, porque creo que esto es lo que tenemos que cambiar. Bueno, una última de 2 segundos. No, ya me están haciendo. Tengo que cortar. Bueno, la Hablé verdad. mucho, perdón. Sí, no, es que al contrario, para nosotros es un placer cuando se siente hablar tanto. Lo que sí, yo creo que hay que profundizar, como decir, cuando hay fallas en la política, más política. Más política, no hay otra forma de depurar. Más buena política. Sí, es que buenas o malas son las personas. Las políticas son políticas, lo que hay que elegir es buena gente. Bueno, ya venimos, 2 minutos, Gilberto. Gracias. Gracias por la invitación. Último bloque, ya como para una conclusión, porque nos queda muy poquito para el día de hoy, pero quiero que arranquemos un poco con, primero, un mini resumen de lo más importante, así, de lo que hayas visto de avance de lo que fue el inicio de campaña de esta semana. Y después una conclusión de nuestros invitados, así con 2 o 3 palabras. Bueno, como charlábamos en la apertura, esta idea de que se va calentando un poco la interna en los espacios políticos, más que nada en la interna de Unidos por Cambiar Santa Fe, que es esta coalición donde está Juntos por los Radicales, el socialismo, sectores del PRO, etcétera, que empezó fuerte el cruce de operaciones políticas, podríamos decirle, y de prensa entre Carolina Lozada y Maxi Puyaro. Primero con los inexplicables viajes en aviones privados de la candidata Carolina Lozada, que aparentemente cuestan bastantes miles de dólares. Uno dice, bueno, ¿quién está financiando todos estos movimientos para las campañas electorales? Y por el otro lado, Carolina Lozada, que sale a contestar diciendo Puyaro es de lo más oscuro de la política, está relacionado con el narcotráfico, etcétera, etcétera. Y decís, bueno, esto es una interna donde van a tener que eventualmente uno llamar a votar por el otro. Digo, cuando se resuelve la interna, si gana Carolina Lozada, gana Maxi Puyaro, ¿cómo vos te asociás con alguien que crees que es la antípoda de lo que vos representás? Sí. Es muy difícil luego cerrar, digamos, esa grieta. Que no se mantiene solo en la provincia de Santa Fe, no es algo que se da solo en la provincia de Santa Fe, sino que a nivel nacional estamos observando que Juntos por el Cambio está como implosionando frente también a esta interna fuerte entre Macri y Patricia Bullrich por un lado, Larreta por el otro, y creo que eso se está trasladando a la política santafesina, no sabemos con qué resultados. Nos vemos el próximo sábado, muchas gracias, hasta luego, buen sábado, chin chin.